Muy buena noche, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y para poder iniciar nuestro estudio vamos a darle gracias a nuestro Padre por ese tiempo que Él nos permite de comprender y entender su palabra. Padre, en esta hora te agradecemos por tu bondad y por tu misericordia en nuestra vida. Te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, para poder comprender tu palabra, para poder entender el compromiso que tú deseas de cada uno de nosotros. Bendecimos los hogares de quienes escuchan este mensaje, de quienes escuchan tu palabra, y que sea de bendición, así como lo ha sido para cada una de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado te agradecemos. Amén y amén. Es un privilegio dar continuidad con los temas que hemos estado desarrollando y hoy tenemos la oportunidad de profundizar en Mateo capítulo 8, versos 18 al 20, dando como título a esta enseñanza el precio del discipulado. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio la orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí en estos versos podemos ver la inquietud que pudo haber expresado este personaje, este escriba que se le acercó a Jesús. En el primer bloque que ya hemos desarrollado, hemos visto cómo viene desarrollándose milagros, ¿verdad? Todo esto lo que estamos hablando sucede posteriormente de los milagros que Jesús hizo. Y parte de lo que conlleva este verso es ver el compromiso que tenemos que tener cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros podemos ver la autoridad de Cristo, pues Él nos invita a hacernos discípulos suyos. Él nos invita a seguirle, a hacer lo que Él hizo. Pero definitivamente aquí vemos un tema de autoridad que conduce a un tema del discipulado. Nosotros podemos ver en este contexto, como ya lo hemos dicho, que se desarrollan muchas sanidades, nos enseñan que la palabra es de acuerdo a esto, que nadie debe ser excluido a causa de sus consideraciones, de raza, de sexo o condición social. Así lo podemos entender, que nadie está demasiado enfermo para ser sanado por Jesús, ni nadie es demasiado pecador como para ser perdonado por Él. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya nada que pueda excluirnos del reino. Si bien es cierto, negarnos a acercarnos a Jesús para ser sanados y perdonados nos excluye. Aferrarnos a nuestro egocentrismo nos excluye definitivamente. Y además muchos se acercan a Jesús en un momento determinado y luego se alejan a comprender el precio que hay que pagar para seguirle. Así pues, Cristo aquí invita a todos, si bien es cierto, hay una invitación abierta a seguirle, pero sin antes de que ellos puedan tomar, o cada discípulo pueda tomar una decisión, Jesús hace un serio llamado a la reflexión del precio que hay que pagar. Por un lado nos invita a venir, pero por otro lado también nos pide que contemos de antemano el precio y no aceptemos con ligereza su invitación. Las sanidades pueden habernos dado a nosotros un panorama de impresión, un panorama de entusiasmo. La impresión de las puertas del reino están abiertas de par en par. Ahora Mateo establece aquí varios aspectos. Todos son bienvenidos, pero hay un precio que pagar. Todos son aceptados por Cristo, pero hay un precio que pagar en cuanto al discipulado que se espera de cada uno de nosotros. En el desarrollo del Evangelio de Mateo es bastante distinto a como lo hacen otros evangelios, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, pero podemos ver
varios aspectos muy importantes que Mateo resalta. Y uno de ellos es el contexto en el que esto se está desarrollando. Podemos ver que Jesús se encuentra en Capernaum rodeado de una multitud de personas entusiastas, una multitud que se habría formado después de ver esos eventos emocionantes, ¿verdad? Jesús se encuentra rodeado de multitud de discípulos, de multitud de seguidores y asimismo de una multitud de curiosos, ¿verdad? Recordando que esto se está desarrollando posteriormente a milagros que Jesús hizo, a sanidades que él pudo hacer, que era algo que únicamente Jesús hacía en total libertad. Jesús definitivamente en ese contexto no se fía de esa clase de entusiasmo. No se fía únicamente del poder de los milagros o de las sanidades. Él se enfoca en ese compromiso de una vida santa. Por ello da la orden de cruzar. Nuevamente vemos que aquí Jesús nuevamente ejerce un dominio, una autoridad, porque da esta orden a los discípulos para poder cruzar. Jesús definitivamente en este aspecto, al saber que está a punto de dejar la región de Capernaum, muchos de aquellos que muchos le han seguido. Es decir, al dejar esa región sabe que hay muchos seguidores que le quieren escuchar, que quieren aprender de él y se encuentran en esa decisión de seguirle, de dejarlo todo, y ahora tienen que decidir rápidamente si van a continuar siguiendo a Jesús o de ahí que salgan al encuentro personas que expresan su deseo de ser discípulos. Es un aspecto bastante claro que hoy para cada uno de nosotros podemos entender y comprender. Esa decisión de seguir a Jesús implica muchos sacrificios, muchos esfuerzos, como se está suscitando en este relato que nosotros estamos leyendo. Cuando Jesús pide que se prepare la barca y Jesús entra en ella y juntamente con él todos los que se han comprometido a ser sus discípulos. En este desarrollo de la historia lo leemos en 2, 3 versos y aún así podemos profundizar en estos aspectos de todo lo que conllevó ese momento, esa decisión de poder seguir a Cristo. Y aquí nosotros vemos la afirmación del escriba en el verso 19. Nosotros podemos entender y podemos ver que pudo y que definitivamente fue una afirmación, porque él reconoció la autoridad de Jesús, él reconoció quién era Jesús, porque él se lo dice de esa forma: maestro. Y nosotros podemos entender y ver que nuestra entrada depende de cómo respondemos a Jesús, con fe o con incredulidad, con la disposición de seguirle o con la disposición de rechazarle. Aquí nosotros podemos ver que este personaje, que este escriba, se acerca con humildad y respeto. Aún él siendo maestro, reconoce quién fue y Jesús en ese momento, reconoció y toma la decisión de seguirle. Ve en Jesús a alguien que tiene autoridad para enseñarle a él y por eso le llama maestro. Esto sugiere que quiere sentarse a sus pies y ser instruido por él. Está dispuesto a obedecer sus enseñanzas. Y aquí Jesús, lejos de rechazar quién era él o lo que representaba, solo está enfatizando, solo está señalando el precio que hay que pagar por seguirle. El camino de Jesús Jesús le hace ver es de que él recapacite, que reflexione de la decisión que está a punto de tomar. Es decir, que si ese camino que está a punto de seguir, a él lo llevaría a la cruz. Jesús no habría sido honesto de haber aceptado su discipulado sin advertirle acerca de las implicaciones. Aquí nosotros podríamos entender estas palabras del escriba prometedoras que le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí demuestran
esta verdad, una auténtica voluntad de compromiso con el Señor, un espíritu de abnegación y de sacrificio. Sin embargo, Jesús conoce bien el corazón humano y sabe que a veces detrás de nuestras buenas intenciones se esconden motivaciones mixtas. A lo mejor el escriba, pensando que Jesús era el Mesías, creía que la abnegación del momento sería ampliamente recompensada por grandes posesiones o una gran posición social cuando se inaugurara o cuando se estableciera el reino mesiánico. Desde luego no sería sorprendente, porque aún Juan y Jacobo, detrás de su compromiso de discípulos, perseguían lugares de prestigio, perseguían lugares de privilegio en el reino de los cielos. Este relato lo encontramos en Mateo capítulo 20, versos 20 al 28, donde estos discípulos se acercan a Jesús y le piden sentarse, uno a su derecha y el otro a su izquierda en el reino. En el verso 22, en el verso 21 encontramos, y él dijo, ¿qué deseas? Y ella le dijo, ordena en que tu reino, que estos dos hijos míos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y vemos más adelante en esos versos la respuesta de Jesús, haciéndoles ver que lo que estaban pidiendo era algo totalmente inaccesible por el sacrificio que esto conllevaba. También encontramos el mismo relato en Marcos 10, 35 al 45, donde podemos ver esta expresión de tener un lugar cerca del Señor. Aquí podemos entender que el escriba pudo haber entendido sencillamente lo que Cristo estaba diciendo, pero definitivamente no hubiera entendido esas implicaciones en sus propias palabras, en el sentido de que un ministerio itinerante como el de Jesús conllevaba muchas privaciones y muchas incomodidades. A lo largo de todos los relatos que encontramos en la Biblia vemos cómo se desarrollan estos aspectos, la incomodidad de los viajes de Jesús, el compromiso que conllevaba. Y aquí en estos relatos encontramos una comparación que hoy por hoy lo podemos traer a nuestras vidas. La misma tentación está hoy con nosotros siempre, al momento de decidir seguir a Cristo. Surgen algunas interrogantes que hoy por hoy nos ayudarán a reflexionar y a comprender nuestras decisiones y reafirmarlas. Una de ellas sería, ¿para qué queremos seguir a Jesús? La siguiente sería, ¿por qué reconocemos en Él a nuestro Señor legítimo y deseamos actuar a su voluntad o acatar a su voluntad? Porque vemos en Él o que Él es el verdadero Hijo de Dios, el Mesías y el Rey. Porque entendemos que Él es la verdad, el camino y la vida auténtica. O porque esperamos encontrar una garantía de seguridad material en esta vida, además de un lugar privilegiado en el reino. Dicho en otras palabras, ¿es nuestra fe de tal orden que seguirá intacta en medio de los contratiempos de esta vida y las aflicciones del discipulado? ¿O durará solamente mientras todo nos resulte cómodo y fácil? Parte de la experiencia que cada uno de nosotros podemos tener es de poder permanecer en los tiempos de dificultad, en los tiempos de crisis, en los tiempos donde la prosperidad aparentemente o la provisión aparentemente no está. El Señor Jesús nos está pidiendo que seamos conscientes que podemos llegar a padecer como discípulos de Él. Si bien es cierto, hay una recompensa, hay una gloria de seguirle a Él, también tenemos que ser conscientes de que hay un precio que pagar por ser seguidores del Señor, por ser esos hombres y mujeres que Él desea que seamos. Es necesario que nuestra fe y nuestra profesión de compromiso sean puestas a prueba. Jesús no rechaza a nadie, así lo hemos visto muchas veces en su escritura y Él así lo menciona, como en Juan 6:37, y es evidente que la intención
que nosotros podemos ver en el escriba era totalmente distinta. Por eso Jesús le responde de esta forma. Jesús le aclara porque no quiere que nadie le siga o que alguien vaya con él con falsas expectativas, con falsos propósitos. Les aclara o le aclaró esto desde este momento para que no fueran frustrados ese deseo de acercarse al Señor. Jesús no tiene ningún interés en llenar filas de sus ejércitos con soldados cómodos que no estén dispuestos a afrontar privaciones de la vida militar, ni desea llenar el reino de ciudadanos que no hayan demostrado una fe viable, una fe buena, manteniéndose fieles aún en medio de la adversidad. Y nosotros somos fieles al Señor si damos la impresión de que la vida cristiana es fácil, llena de ventajas materiales. No hay cosa más maravillosa que seguir a Cristo y no hay gloria como la que se espera a los que llegan al final del camino. Pero Jesucristo nunca dijo que fuera un camino fácil. El camino hacia la gloria siempre será necesario pasar por la cruz. Es importante que recapacitemos y tengamos eso presente en nuestro diario caminar, que tengamos presente que hemos decidido seguir a Cristo, que hemos decidido ser discipulados por Él, pero debemos de recordar esta aclaración, que hay un precio que pagar, que hay una consecuencia, podríamos decirlo, en ese sacrificio y esfuerzo que nosotros deseamos. Muy buena decisión y muy buena acción lo que hizo este escriba, el deseo de seguir a Jesús, de ir con Él. Pero era muy interesante y fue muy importante la forma en que Jesús le aclara este aspecto y advertirle para que en un futuro, como no lo dice la palabra, ya no expresa más de este personaje, pero creo que ya está implícito de que la decisión fue de no seguirle, ¿verdad? Entendiendo que el Señor Jesús escudriñó su corazón en ese momento. Y hoy por hoy para cada uno de nosotros que podamos recapacitar y reaccionar de qué nos impulsa a seguir a Cristo, qué es lo que nos está impulsando a buscarle a Él, y si somos nosotros conscientes de que debemos de pagar un precio, puede que sea un precio bajo, puede que sea un precio alto, en cuanto a nuestros sacrificios de buscarle. Puede ser en alguna de las situaciones dejar la comodidad por un momento, por ir a buscarle, de dejar en algún momento alguna otra actividad por darle el lugar que Él se merece y crecer como Él desea que crezcamos. Y para continuar con este estudio, le estaremos dejando el tiempo a hermano Vicente para que él pueda continuar con esta enseñanza. El Señor les bendiga. Buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. El tercer aspecto que vamos a ver en el estudio que empezó el pastor Bernabé, tenemos la respuesta del Señor Jesús en el versículo 20, el capítulo 8, que dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En cuanto a la comodidad de la vida actual del discípulo, Jesús no nos garantiza nada, o mejor dicho, promete que el discípulo puede descansar en la fiel providencia de su Padre Celestial, pero que muchas veces su provisión llegará en medio de persecuciones, aflicciones y privaciones. De hecho, la providencia de Dios suele ser espléndida y el discípulo, mirando atrás, da fe de cómo el Señor le ha guardado y bendecido. Pero no podemos
eh, contradecir o decir lo contrario de las bendiciones como un derecho prometido, pues lo único que nos promete el Señor es que tendremos que pagar el precio de seguirle, como nos enseñaba el pastor Bernabé. Si pues el discípulo busca la garantía de riquezas materiales en esta vida, hará bien en considerar la situación del maestro. Ciertamente Cristo conoció la providencia divina a lo largo de su vida terrenal, pero nunca adquirió abundantes posesiones materiales y vivió al día con toda la sencillez del caso y nunca tuvo hogar en propiedad. Como lo dice el texto, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. La vida terrenal de Jesús empezó en una cuna prestada por los animales y acabó en una tumba prestada por un hombre rico. En este momento reside en Capernaum, en casa de uno de sus discípulos. Dentro de unos instantes estará durmiendo en una barca en medio de la tempestad. Aún los animales silvestres encuentran un lugar de refugio en medio de la naturaleza gracias a la providencia de Dios. Pero Jesús ni siquiera eso. Él tiene que depender de la hospitalidad de otros, como leemos en Lucas 8, versículos 2 y 3. Sigue diciendo el Señor, el siervo no es mayor que su Señor. Si así vive Jesús, no puede ofrecer otro estilo de vida a sus seguidores. Es como si dijera al escriba, antes de seguirme, debes considerar el costo. No puedo garantizarte un hogar si yo mismo no tengo ninguno. Tendrás que acostumbrarte a las inconveniencias de una vida itinerante. Si quieres seguirme pensando que tendrás grandes beneficios materiales, olvídalo. Cualquier persona que desea emprender cierta carrera académica o desarrollar cierta profesión debe estar dispuesta a seguir un régimen de preparación que puede resultar duro y desagradable y someterse a las instrucciones y exigencias de su maestro o entrenador. Lo mismo ocurre con el discipulado cristiano. Cuando acudimos a Jesús diciéndole que queremos seguirle, no intentará disuadirnos, pero sí querrá saber si estamos dispuestos a pagar el precio, aunque no todos somos llamados a una vida abundante. Todos somos llamados a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Pero quizás lo más significativo de la respuesta de Jesús sea que en medio de palabras que parecen desalentadoras, Jesús introduce por primera vez una frase que iba a emplear con frecuencia y que puede haber servido para confirmar al escriba en su compromiso al llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre. Confiesa implícitamente que es el Cristo
La frase procede de la visión del Mesías plasmada en Daniel, en su capítulo 7, versículos 13 al 14, que dice de la siguiente manera: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Sin duda, el escriba captó bien la referencia. Era como si Jesús le dijera: ¿crees que soy el Mesías y por eso deseas seguirme? Pues efectivamente el Señor le dice: lo soy, por lo cual aceptarás si te conviertes en discípulo mío. Pero debes saber que aún no me he presentado ante el anciano de días. Todavía no he recibido el reino universal. Esas cosas están aún por venir, como lo dice San Mateo 24:30, de la siguiente manera: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De hecho, la providencia de Dios suele ser espléndida. Sin duda, el escriba captó esto, la referencia de Jesús. Mientras tanto, le dice: mi camino es camino de sufrimientos y humillaciones. Si decides seguirme, no debes esperar que vaya a darte aquí y ahora posiciones, privilegios, prestigios. Más bien tendrás que compartir la suerte del siervo sufriente, despreciado y rechazado. No puedo ofrecerte más que compartir mis sufrimientos. El Cristo que un día lo tendrá todo, ahora no tiene siquiera una casa propia. Sígueme pues, pero hazlo a sabiendas que en esta vida tendrás que compartir mis privaciones. Hermanos, por tanto, a la vez, las palabras desalentadoras de Jesús acerca de la dureza de la vida del discípulo, el escriba tiene el privilegio de ser uno de los primeros en escuchar en labios suyos una clara confesión del mesiasgo de Jesús. La revelación de la gloria de Cristo y la participación de sus padecimientos suelen ir juntas. Dice en Filipenses 3, 8 al 11 de la siguiente manera: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Puede que las condiciones del discipulado frenaran el entusiasmo del escriba, pero sin duda la confirmación del mesiasgo de Jesús tiene que haberle animado. Como ya hemos dicho, el interés del evangelista Mateo no está en contarnos simplemente una historia, sino en establecer principios válidos para todos los lectores. Ustedes, hermanos, y nosotros también. La revelación de la autoridad mesiánica de Jesús tiene que hacer que nos planteemos la cuestión de si queremos ser discípulos suyos, pero al planteárnosla debemos entender cómo es su mesiasgo y cuáles son las implicaciones para nuestro discipulado. No podemos ser discípulos a nuestra manera. Es el Señor quien impone las condiciones, no nosotros. Al que vamos a seguir es ciertamente al Hijo del Hombre, a aquel que ostenta el poder y el dominio universales. Como dice en San Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero el Hijo del Hombre no es otro que el siervo sufriente. Si queremos seguirle por el camino de su gloria, debemos entender que éste pasa por la cruz. Debemos decidirnos, no sin antes contar el precio del discipulado. Al final, vemos, hermanos, la gloria del Señor para todo aquel que está dispuesto a seguirle a Jesús. Esa es la bendición grande que hemos compartido en esta oportunidad acerca del precio del discipulado. Que Dios les bendiga, les ayude y sigan ejerciendo sus privilegios en la vida cristiana, en donde quiera que estén, mis amados hermanos. Al finalizar, vamos a tener palabras de oración. Nuestro Señor y Padre Celestial, muchas gracias porque en esta noche nos has dado el privilegio de compartir un poco de tu palabra y hemos entendido que el costo del discipulado es a la manera tuya, Señor, no a nuestra manera. Ayuda para que todos nuestros hermanos televidentes y en todas partes del alcance de este medio de comunicación sean, Señor, útiles instrumentos
en tus manos a costa de algún sufrimiento. Muchas gracias. Bendecimos tu nombre. En el precioso, glorioso nombre de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Amén, Señor. Amén. Esto ha sido el programa de Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. En adelante tendremos la oportunidad de seguir con ustedes y Eclesia les desea bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén.